Start now. Perfect. Buenos días a todos. Good morning, everyone. So, welcome. Bienvenidos otra vez a otra sesión de CEADA, el ciclo de conferencias de estudios africanos y de la diáspora africana. Tiene el placer de invitarlos hoy a la conferencia Cultura, Comunidad y Cimarronaje. El ciclo de conferencias de estudios africanos y de la diáspora africana ha sido creado para difundir el pensamiento africano centrado y panafricanista a través de las experiencias y los aportes de los africanos y sus descendientes alrededor del mundo. Es un espacio abierto y permanente donde se invitan a expertos en diferentes áreas del conocimiento y donde el diálogo circunda en temas de interés colectivo y de la perspectiva centrada en África, panafricana y anticolonial. Cultura, comunidad y cimarronaje. Esta sesión presenta el trabajo y las reflexiones de dos investigadores que buscan modelos que funcionen para los niños y las comunidades negras. El presente estudio se centra en su trabajo con los cimarrones. Los cimarrones son aquellos descendientes de africanos cuyos antepasados escaparon de la esclavitud y crearon aldeas que se escondieron en regiones densamente selváticas o boscosas. Ellos discutirán su investigación sobre la educación cimarrona y la necesidad de instituciones educativas soberanas e independientes centradas en África. Esta sesión da a conocer el trabajo de investigación de los autores entre los cimarrones, mientras buscaban deducir conocimientos culturales importantes que pueden ser útiles para los niños, las comunidades negras de todo el mundo. El doctor Shockley y el doctor Leniles. Les voy a decir un poquito brevemente sobre el doctor Shockley y también sobre el doctor Leniles. El doctor Shockley hace apenas unos días anunció su nuevo cargo como profesor en el Departamento de Estudios de Políticas y Liderazgo Educativo de la Universidad de Houston. Él anteriormente se desempeñó como profesor en el Departamento de Estudios de Liderazgo y Política Educativa de la Escuela de Educación en la Universidad de Howard. Bueno, también me enteré hace poquito que fue profesor en la Universidad de George Mason también. El doctor Shockley es autor de numerosos artículos y 2 libros sobre el amplio tema de la educación afroamericana. Su libro más reciente se titula, bueno, creo que tiene uno más nuevo todavía, pero este se titula The Miseducation of Black Children, y ha publicado sus trabajos en revistas como The Journal of Negro Education, Journal of Black Studies, International Journal of Qualitative Studies in Education, International Journal of Critical Pedagogy, solo por nombrar algunos. El Dr. Shockley tiene un doctorado en estudios de políticas y liderazgo organizacional de la Universidad de Maryland, en College Park. El Dr. Leniles es profesor asistente en el Departamento de Liderazgo Institucional y Desarrollo Profesional en Towson University, o la Universidad de Towson. Su trabajo también apareció en el Journal of the African American Males in Education, en International Journal of Qualitative Studies in Education, y también es coeditor del libro Narrativas Personales de Líderes Educativos Negros. El doctor Leniles obtuvo su doctorado en educación en el Departamento de Estudios de Políticas y Liderazgo Educativo de la Universidad de Howard. So allow me to say all this in English real quick, and then we open the mic for our lecturers today. The cycle of conferences in African and African diaspora studies invites to the conference Cultural, Community, and Maroonage. The cycle of conferences in African and the African diaspora studies has been created to disseminate Afrocentric and Pan-Africanist thought through the experiences and contributions of Africans and their descendants worldwide. It is an open and permanent space where experts in different areas of knowledge are invited. The dialogue revolves around issues of collective interest and from the Afrocentric, Pan-Africanist, and anti-colonialist perspective: culture, community, and Maroonage. This session presents the work and reflection of 2 researchers who are searching for models that work for Black children and communities. The present study focuses on their work with the Maroons. Maroons are those Africans descendants whose ancestors came from enslavement and created villages that were hidden away in densely forested regions or areas. They will discuss the research on Maroon education and the need for sovereign, independent, African-centered educational institutions. This session unveils the author's research work among the Maroons as they sought to deduce important cultural knowledge that may have utility for Black children and communities worldwide. So we are very happy, very honored to have here Dr. Leniles and Dr. Shockley.
So welcome, and then, you know, the stage is yours. You can open the mics. Thank you so much. Thank you so Hey, much. don't forget, Dr. Shockley and Dr. Leniles, that, you know, just to present information in blocks and chunks. Yeah. So Alex can provide a translation for the Spanish-speaking audience. Well, let me just first, John, say thank you to you and CEADA, CEADA, for inviting us to talk to you about our film. We're looking forward to having you see the film. Ok, en primer lugar, les quiero agradecer por invitarnos a este espacio. Gracias a CEADA por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta película y a partir de ella vamos a entablar un diálogo. We created this film because we're looking at the Black community and wondering what is going to happen to our people and to our children worldwide if we don't begin to attach to things that are healthy for us and move ourselves away from Eurocentrism and white supremacy. Que la razón principal por la cual creamos esta película es porque teníamos la preocupación acerca de lo que nos iba a pasar y especialmente a los niños si no tenían conocimiento de estos temas y fueran, por lo contrario, absorbidos por el sistema de la supremacía blanca. So I'm looking forward to the dialogue that will happen after the film. Y estoy buscando, y estoy pendiente, y estoy atento al diálogo, a la conversación que vamos a tener después de la película. I'll allow Dr. Kofi Leniles now to introduce himself briefly before we start. Ahora voy a pasarle al Dr. Leniles para que se presente brevemente. I'll echo Dr. Shockley's thanks and just say that it is an honor to be with you this morning to talk about a very critical issue in the African world. Me sumo a los agradecimientos que manifiesta el Dr. Shockley y manifiesto nuevamente que es verdaderamente un honor compartir con ustedes aquí. When we sought out to do or complete this work, we really wanted to find solutions. It was solution-oriented work. A lot of people have spent time looking at the problem, and that has been essential, and even developing plans for African people as we really move towards sovereignty. En ese sentido, era muy importante para nosotros buscar las herramientas que nos permitieran avanzar y de alguna manera alcanzar nuestra soberanía. Could the two of you just deal with chunks so I can basically... Yep. I'll end with saying, as you watch the film, this is one of the contributions that we've made to this continued struggle, and we continue to focus our work on this very critical area. Así que quiero decirles, antes de que inicie la presentación, sobre que este es uno de los enfoques, de las contribuciones que hemos hecho para que el desarrollo en este campo de acción que estamos trabajando pueda avanzar. We can begin the film if you all are ready. Y podemos dar inicio a la película si ya está todo listo. All right, I'm gonna go ahead and set that up. One moment. Dr. Leniles and Coffee, by the way, okay, we're gonna start the move, so I'm gonna tell you that later. Can you all see the screen there now?
Can see the screen, but can't hear anything coming out. I'm not sure if people can hear it. I was born as a king in a small village. I can hear it now. Okay. The smiles of my people and the rhythms of our drums welcome me into the world. My community and my parents nurtured me in mind, body, and soul. They taught me about unity, courage, and most importantly, how to lead. All the lessons I learned in Africa helped impact the lives of millions worldwide. Now listen as I tell you a story. One day, while I was out on a walk, a group of white men attacked me. These men did the unimaginable. They beat me, cursed me, placed chains on me, and placed me on a ship that sailed across a vast ocean and into a new world. As we sailed across the ocean on the ship, I saw atrocity. We fought our enslavers, but we were weak because we had no weapons and had not eaten. So we failed to defeat and enslave them. When I arrived in a new land, I saw thousands of people who looked like me, who also had been captured. One man who spoke my language told me. They called this place New Grenada. He said it's the worst place on earth. The white men take your culture, language, God, identity, and worst of all, your children. I can say without a doubt that this land was as bad as the men described. I was purchased and enslaved in 1599 by a Spanish man. Like all enslavers, this man believed I was not human. He could not understand that I loved, laughed, cried, and experienced life as he did. He thought he was my master. I would tell him, you are my enslaver. My masters are my African gods, traditions, and habits of mind. What the white enslavers did not know is that we remembered over 5,000 years ago, our ancestors created Benkos, the world's first university. We remembered Kemet, the original name of Egypt, and the more than 20 dynasties that thrived in this African nation. We remembered how the Dogon used high science before the creation of a telescope and marked parts of the universe invisible to the naked eye. The Ghana Empire, its politics, merchants, and fame, and Timbuktu as an educational capital of the world. And we remembered the sound of the drum, the smell of Africa, and the necessity of freedom. In 1603, I freed myself and others. Collectively, we established an isolated community called Palenque. In Palenque, we reestablished our African way of living. We continually fought our enemies and freed other enslaved people. We also accepted those who freed themselves and saw Palenque as a new home. Some of you may recognize my story and others will not. My name is King Benkos Bioho, and I am the founder of Palenque San Basilio. Since the founding of Palenque in 1603, many people have sacrificed their lives to protect this land and its people. Deep within the core of our land are the spirits and memories of those who sacrificed. So to you, the viewer, as you gain knowledge about my people and our land, remember our past, learn about our present, and visualize our future. Welcome to Palenque, San Basilio. I'm Kemet Shockley. And I'm Chase Fraser. Welcome to Colombia, South America, and welcome to Palenque. We are here in Palenque Square at the famous statue of Benkos Bioho. Benkos Bioho founded Palenque in 1603.
88 years later, in 1691, Palenque was recognized as a free state. Communities like Palenque are called Maroon communities. Maroon communities are places where Africans escaped from their enslavement and established their own villages, hidden away from the oppressive white enslavers. One of the things that makes Palenque unique is that it is the first community of free Africans anywhere in the world outside of Africa. One of the reasons Benkos was so strong and fiery is because he was no ordinary citizen. Benkos had been king of his people in their village in Africa. Another reason is because King Benkos remembered where he had come from. He was spiritually grounded. He knew his history. He knew his culture. He didn't forget his ancestors, and he was connected to his people. After establishing himself right here in Palenque, he and his team of warriors went around to various plantations, burning the plantations down, killing the oppressive white enslavers, and freeing Africans from captivity. The purpose of this documentary is that we, the filmmakers, believe that since Palenque was established as a place to help maintain Black people and their culture, that learning as much as we can about the Palenque people can be helpful to Black people and other oppressed people all over the world. Why are we trying to learn lessons from people who have considerably less money, less opportunity, less material and resource wealth? I don't know. Let's see. Palenque es un cercado de madera, donde allí se guardaban, se protegían los negros esclavizados por la corona española. Es un corregimiento de afrodescendientes, somos de raza cana, palenqueros que toda la vida vivimos en Palenque. Es una comunidad que lucha permanentemente por asentar mucho más sus elementos de identidad, por mantenerse unidos, por preservar sus legados, sus tradiciones. Palenque para nosotros es todo, aquí la tierra de nosotros es sagrada para uno y es la tierra que uno lleva aquí en el corazón. Palenque es el hervidero cultural afro en Colombia. Y Palenque quiere decir libertad. Es importante. Dice que ustedes son nuestra gente también. Ustedes no son nuestra gente. De África. I'm having a fellow in America. De África, pero en Estados Unidos. Yeah. Somos de África, el mundo. Reyes asiáticos. Gracias. What's Asiatia? Yeah. What language? Palenquero language. Palenquero language. Yeah. Okay. You don't say buenos dias, you say Asiatia. These men represent all freedom for the Black community in Colombia. They never accept to be a slave. They fight with the white people to be free. ¿Qué nos gusta a nosotros de ser? Nos gusta de que somos conscientes de la herencia que hemos heredado desde nuestros antepasados. Los palenqueros nos reconocemos como afrodescendientes, como afrocolombianos, como palenqueros y como negros. Palenquero puede viajar a donde quiera, por el tiempo que quiera, y el palenquero no se olvida de Palenque. El palenquero defiende su raza, defiende su cultura. O sea, el palenquero no se desprende de su identidad. Ese legado que de una u otra manera se trajo del continente africano se ve representado no solo en ser negro, sino en todas esas manifestaciones culturales que se trajo consigo del continente africano. La forma que nosotros nos organizamos aquí en los cuadros, eso viene de África. Los cuadros y la forma de lucha de resistencia cimarronas también, eso es negatorio de África. La forma de lucha, de resistencia, de pervivencia cimarrona como tal, de luchar por la libertad, pero es
innegable de nuestra procedencia. Uno, la lengua pues, muestra nuestra procedencia. El dialecto de acá, la lengua que muchos quisieran hablar. Nosotros aquí lo hablamos y nosotros no lo entendemos. Dígase usted mismo. Si yo, ¿cuándo va también si están para allá? ¿Cuándo usted viene si yo voy para allá? Necesito hacer hablar cosas que ustedes no entienden. Eso es lo grande que tiene Palenque. La lengua palenquera es la base fundamental que permite mantener ese hilo conductor del sentido de pertenencia. Hace parte de esos elementos de identidad, de orgullo palenquero, de distinción y de seguir contando tu historia a través de tu lengua. Es una de las tradiciones nuestras, que es lo más importante. Eso nos corre con la sangre, exacto, de nuestro pasado, eso va ahí. Porque si suto está aquí, Palenque, suto que olvidar la lengua, suto, como suto está tan baquelá, sin nada. You know about quadros. No, yeah, exactly. You have different quadros, and they play domino. They play domino with the same group, with the same quadro. You know, entonces they know they are friends, they are brothers. Los cuadros corresponden a una dinámica netamente solidaria, de la solidaridad. La Junta es una especie de extensión de cuadros para la ciudad urbana. La diferencia es que en los cuadros son jóvenes de las mismas edades contemporáneas. Y en la Junta Urbana de Cartagena, ahí entran personas de cualquier edad, cualquier diferencia. Esta es una de las muestras cuando nosotros los palenqueros nos familiarizamos todos juntos. Entendemos que es una sola hermandad, por eso todos somos, aunque compartamos distintos cuadros, somos hermanos. Sabemos que el palenquero de toda su historia ha sido una comunidad que ha estado muy unida. Y cuando el palenquero le toca irse a cualquier sitio fuera de Palenque, ya sea Barranquilla, Cartagena o otras ciudades, la mayoría de veces, o casi siempre, la gente está en colonia, siempre tratan de estar en un mismo sector, en un mismo barrio. Ser palenquera y vivir en una ciudad como Cartagena, al inicio de mis días, en mi infancia, no fue fácil, porque tuve problemas de discriminación muchísimos. Se burlaban mucho por nuestro color de piel, por la forma como hablábamos, aun cuando no hablaba en lengua, siempre a uno como que se le escapan algunas palabritas y ciertos momentos que marcan muchos problemas de discriminación y racismo que se viven aquí en Cartagena. Ser palenquero en Cartagena no es fácil. Cuando estamos pequeños, como dice Tatiana, son experiencias crueles. Tu estética, tu peinado, tus trenzas, la forma de relacionarse en la familia es distinto al resto de los niños y las niñas que eran parte de tu barrio, de tu escuela. Finalmente, lo que podemos entender de ser palenquero en Cartagena implica asumir el reto de mantener la identidad y ganar los espacios. Es decir, vivir en Cartagena como palenquero es una batalla constante. Las múltiples características que han rodeado a la mujer palenquera ha sido una mujer echada para adelante, una mujer que defiende sus derechos. Por lo general hacemos diferentes variedades de cosas. La mayoría somos vendedoras de dulce. En primer lugar, uno tiene que comprar la panela en tabla o en taza y ponerla a derretir en el fogón. Y de acá uno no tiene permiso a quitarse hasta que no se vendía. Los hombres acá nos ayudan bastante. Mi marido abre.
Los productos que normalmente hacemos son hechos en el campo por el hombre y entonces en el momento de traerlo a casa, lo procesamos como tal y de allí se derivan los diferentes productos, la alegría, el endulcado, la cocada. Pero también hay chicas que están estudiando las diferentes ciencias humanas. Hay otras que se han dedicado a al turismo, a la cultura. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana. La mujer nos hace el desayuno y para acá otra vez. Nos pegamos aquí a trabajar, a disfrutar la yuquita, el maíz, hasta las 12 del día. Que vamos para la casa a buscar la muerte. Igualmente que la mujer de Palenque es una mujer que uno hace su negocio también alegre. Uno solamente no se atiene a lo que el hombre hace. El día mío es un día sabroso, trabajando, cocada, educada, alegría, y salir a trabajar en la plaza, alegre y contenta. Cuando yo voy a vender, me pongo mi uniforme, me hago este peinado para trabajar. Y salimos gritando. Alegría, con coco y aní, casera, cómpreme a mí, que vengo del barrio del Temaní. Alegría con coco, y quien se come una, se come un poco. Alegría marca por chicle, el que se come una le sabe a chicle. Mucho propaganda para ustedes. El maíz, cuando está seco, nosotros no lo cogemos, lo llevamos a la casa en el burro, allá la mujer nos ayuda a expulsarlo y lo llevamos a la ciudad de Cartagena a venderlo. Es que siempre nosotros vendemos y dejamos una parte para la alimentación de la familia. Nosotros, porque entonces ¿qué comemos? Sembramos yuca, ñame, plátano, maíz, sembramos nosotros para terminar de educar los pelados y también convivir tranquilo, porque la mujer palenquera sale a trabajar, comparte con su marido, porque esa es una unión muy bonita. La mayoría de las personas que no saben dicen los palenqueros son flojos, como muchas personas dicen que los palenqueros son flojos. Ellos no son flojos, sino que cuando ya que el bus sale, que se va para Cartagena, que el bus sale de acá a las 5 de la mañana, ellos también se van a esa hora del monte. Así que cuando es las 11, ya hicieron todas sus diligencias, su trabajo, hasta que llegue las 2 de la tarde, pues vivan al monte y encierran su vaquita para mañana en la mañana. Otra vez va y le dan la vueltecita, y ya los deñaditas, otra limpiadita, traen un batimento del desayuno y así sucesivamente. You know, the cuadro is very important because of if you want to get married with someone, you have different cuadros. There is a cuadro for women and cuadro for men. You wanted to get married, all the cuadros help you to fall in love with another cuadro. El cuadro coayuda a que tú te cases sí o sí. En el cuadro, nosotros todos somos del cuadro. Entonces yo digo, tú te vas a casar con él. Yo me voy a casar con él. Y así. Contémplame mi vida, no me abandones por ti mi corazón. Mira, mujer, estate tranquila, yo tu para siempre te doy. Mira, mujer, estate tranquila, yo dudo mucho, para siempre te doy. Oye, mujer, contémplame mi vida. Hay distintos puntos de ver la felicidad de la gente o la forma de sentirse realizado. Aquí pensamos que uno de esos ítems es la familia. Dámelo, mamita, dámelo, dámelo, mamita, dámelo, ay, 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 dámelo, qué dolor, dámelo. Yo desde que nací fue viendo a mi mamá con mi papá solamente. Entonces ese ejemplo lo tomé yo y lo tomaron muchas más de las mujeres palenqueras. Por eso es que el tipo de infidelidad no se da mucho en nuestra comunidad.
Siga corriendo. Siga corriendo. Uy, ese hermano mío de otra mamá. Dámelo, mamita, dámelo. Las mujeres y los hombres acá, como al fin somos un hogar, siempre entre hogares hay discusiones, pero igualmente uno queda en casa. No casarse y tener varias es legítimo, ¿no? Aquí tampoco es legal, es legítimo. Aquí es legal, no legítimo. Aquí no ha habido ninguna pareja que se haya divorciado. Y sí han habido parejas que se han casado por el civil, pero nunca se han divorciado. Son los rezagos del machismo, pero también eso responde, aquí en Colombia quizás no se ha discutido tanto, y es la misma forma como se constituye esta comunidad. Muy pocos hombres y muchas mujeres en el proceso histórico. Es un tema que lo han interiorizado culturalmente, porque casi todas vienen o venimos de familias de ese tipo. Que si se sienten felices o no, es una discusión. ¿Y por qué usted cree que es eso? Que no hay divorcio, es que a nadie le gusta. Las mujeres de Palenque son muy fieles a su marido. A nadie le gusta. Lo que pasa es que nosotros aquí respetamos mucho el hogar. Y el matrimonio es sagrado. Aquí la raza negra siempre se ha caracterizado por tener un grupo familiar grande. El no tener una familia en Palenque o en cualquier otra comunidad es estar solo, es estar a la deriva. Entonces, por eso siempre es importante mantener tu familia. El familiar o tener familia aquí en Palenque te acobija en todo, ya sea en las labores económicas, en ayuda alimentaria, en todo. Entonces, aquí siempre nos hemos considerado ser una sola familia. Por eso es importante mantener siempre la familia. El palenquero no deja solo a ningún miembro de su familia. Por eso es que en nuestra comunidad no se ve que abandono de niños. Por esa misma razón, acá no se ven las personas indigentes, porque acá la familia se conserva mucho, acá se mantiene mucho a través del diálogo. Esa forma de que el palenquero sea considerado entre ellos mismos, sean respetados entre ellos, que haya esa gran unión, no nace de una institución del Estado, no, eso nace de la familia, de la casa. Esos jóvenes, esos niños, fueron educados por sus abuelos, por sus padres. Entonces, aquí los adultos, los mayores, son mirados como la autoridad dentro de la comunidad para resolver cualquier situación de la comunidad en la familia. Eso es lo que hoy hace que el mundo mire que Palenque sea una comunidad unida, que en Palenque haya mucho respeto, por muy grande que nosotros seamos, o porque tengamos mujer, o porque la mujer tenga su marido, siempre los abuelos en Palenque siguen siendo la autoridad. Y cualquier cosa se resuelve en familia con el adulto mayor. When something happens and you need to resolve a conflict, where would that happen? All the people are very important for this community. All the people try to resolve the problem by talking with the different parts of the problem. When somebody has a problem, they try. Most of the people are family too. You know, we are family, so we try to resolve the problem here. 4 de septiembre de 2016, siendo las 3:45 de la tarde, damos inicio a la reunión de la Corporación Guardia Cimarrones de Palenque. Primero, informe, propuesta y tarea. Llamado a lista, Blas Cañate Mercado, Basilio Casiani Cañar. La policía de Palenque somos nosotros. Salvaguardamos, nosotros estamos pendientes de que si hay algún problema, nosotros llegamos a intervenir, a dialogar con esas personas para evitar que el problema avance. Y aquí legalmente todos nos conocemos, ¿no?
por lo menos la Junta Directiva de la Guardia sobre la inspección ocular que vamos a llevar sobre la invasión del predio de León. Es bueno que estemos ahí. Esta dinámica no es nueva, esta dinámica inicia desde el emprendimiento español. Cuando Benkos llegó acá con los poquitos palenqueros que pudieron desprenderse, él creó una CEADA comunitaria. En ese entonces se llamaba CEADA comunitaria. Mientras que unos dormían, otros estaban protegiendo el territorio, pendientes si llegaba el enemigo. Y eso se fue dando hasta hoy, que a través ya de un proceso de consulta previa para poder darle un nombre que identificara nuestro origen, y ahí se ensambló Guardia Cimarrona, por el cimarronaje, por la valentía, por esa gran fortaleza de los negros palenqueros que han hecho para hoy permanecer en este espacio. Cuando no hay policía, cuando existe un problema, ese problema lo evita uno con el diálogo. Lo más es que los que están enfrente, que lo están empeñados de esto, y el que ande que lo siga Casimiro, güey, él va y tú vas a hablar de todo, pero no lo llegues. El diálogo tiene mucha ventaja ante todo. Eso de que usted me hable cariñosamente y yo le hablo a usted con grosería, eso no es correcto, ¿verdad? En el diálogo es muy importante ante la comunidad. Sí, las decisiones, por lo menos, las tomamos la mayoría, porque yo sea presidente, no es que se base directamente en lo que diga yo. Y nosotros tomamos un acuerdo para tomar decisiones. La Guardia siempre se ha caracterizado por ser de adultos mayores, siempre. Porque cuando está peleando alguien, ¡ay, ya es mi tío! Y como aquí siempre le decíamos a los adultos mayores tío y abuelo, aunque no fueran tío ni abuelo, sino por ese respeto, esa palabra, se miró de que esa era una forma estratégica para que el respeto no se perdiera. Sé que queremos nosotros, es que esa guardia ya lo conoce, vamos allá de forma elegante, de forma disciplinada, y establecemos un diálogo con los adultos mayores. Y como están reflejados en la Guardia Cimarrona, cuando un adulto se siente y te llama, le presta atención. Así que creamos una estrategia para que esa persona ya deje de cometer eso, ya deje de formar desorden y que se meta por el mejor camino. La ventaja que tenemos nosotros es que sabemos quién comete los hechos, dónde vive, quién es. Así que como nosotros somos familia y sabemos quién es todo, no podemos tampoco patrocinar esa alcahuetería, sino de despertar en el momento en que suceda eso, y estamos llegándole a las personas que están cometiendo eso, y nos estamos sentando y estamos haciendo consulta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué problemas tienes? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué hay que hacer para que no se repita? Ahí de que usted se va a invadir, tiene que entrar, así sea en cartón, en bolsa o en carpa, y no hacerlo, pero ya he recibido información de que muchos están haciendo eso para luego que se va a los que la mayoría que está y que eso hoy la comunidad también está muy presta a ayudar. Hay muchas personas que están muy alegres con esta propuesta, con esta dinámica, porque aquí todos nos conocemos, aquí todos sabemos quién tiene, quién no tiene, a qué te dedicas tú, a qué me dedico yo. No es justo de que en una comunidad que somos una sola familia, porque yo llevo todos los apellidos, porque si no los tengo, yo los tiene mi mamá, los tiene mi abuela, mi tatarabuela, mi primo, y en fin, aquí todos son Cáceres, todos son Obesos, todos son Valdeos, todos son Torres, todos son Hernández, todos son Casianes, y pare de contar, porque queremos que eso se replique en todo el planeta, y que esto es una alternativa que soluciona problemas en tiempo real. La comunidad de San Basilio de Palenque ha demostrado que en sus 300 años de historia no ha necesitado que esté la policía junto con nosotros. Estamos demostrando al mundo que podemos vivir en hermandad, aunque haya diferencias. Por esa razón, difícilmente tú vas a encontrar que un palenquero se mata a otro palenquero. Porque la palabra del mayor se respeta. Some of you are wondering, whatever happened to King Benkos?
This is where Ashema ended. After losing many battles, the governor of Cartagena submitted to my demands and offered peace. We authored a treaty that recognized Palenqueros as free people. In 1612, the peace became official. I, King Benkos, had finally accomplished what I set out to do. I created a free space for African people in this foreign land. However, this peace was only enjoyed for 7 years. In 1619, the white enslavers, known as Spaniards, violated the peace and captured me as I peacefully walked the streets of Cartagena. I was imprisoned for 2 years, and in 1621, they hung me and displayed my body. Antonio Cervantes Reyes, aka Kit Pambale, was born on December 23rd, 1945, right here in Palenque. This Palenquero is a former two-time world welterweight champion. He is known in boxing circles for his speed and knowledge, but also because he successfully defended his title 16 times, fought 21 world title fights, keeping the 140-pound title for almost 8 years. During his boxing career, Reyes traveled the world and made large sums of money. However, no matter where he was and how much money he made, his heart was right here in Palenque. This statue represents his commitment to Palenque. In fact, what Reyes is most known for in this community is not his boxing skills. He is known as the man who bought electricity. Reyes spent a large part of his boxing earnings on the infrastructure needed for electricity. And he is remembered whenever a palenquero turns on the lights or walks the streets at night. Pues bueno, para mí y para muchos los palenqueros, Kit Pambale es un segundo Benko, porque fue y es un representante digno de la comunidad que luchó y aún sigue luchando porque sigue con vida, que dio gloria no solo a Palenque, sino a Colombia. Worldwide, there are many athletes who make millions of dollars and invest none of their earnings in their communities. Reyes is different. Maybe this is why Palenqueros see him as a hero. Pambale es un personaje muy importante dentro de la comunidad por todos esos títulos que ha conseguido no solo para Palenque, para Colombia entera. ¿Sí? Pambale ha dado a conocer el deporte internacionalmente. ¿Sí? Gracias a Pambale, Palenque ha obtenido unos y otros campeones mundiales de boxeo. Antonio Cervantes Kit Pambale fue el que hizo conocer a Palenque. Ese fue el hombre que internacionalizó a Colombia, primer campeón mundial de boxeo en la categoría Walter Jr. Eso ha significado mucho porque incluso a raíz de eso han venido beneficios como el alumbrado público a Palenque. Fue lo primero que le dijo el presidente Gaviria en ese entonces, que necesitábamos el alumbrado público. Si no había salido Pambale, Palenque había sido como las demás comunidades afrodescendientes, desconocidas. Cuando uno sale, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, tal, no, de Palenque, sí, de la tierra de Pambale, sí, claro. Entonces ya está el referente claro ahí. Entonces es un hombre grande para la población. Aquí debía existir un museo llamado Antonio Cervantes Kit Pambale. Es lo mejor que ha salido en Palenque. The identity crisis for Black people began when the first slave ship left the African shore. The oppressive white enslavers wouldn't allow Black people on slave ships to speak to one another. Once they were on the plantation, they weren't allowed to practice their culture. They couldn't recognize their own God. They were forbidden from even calling themselves the names that their mothers and fathers had given them. But even with all the forces coming against their identity, such as these dolls, which are sold in stores in Cartagena, they're designed to make fun of the palenqueros, since some ill-informed people believe that having dark skin and selling fruit are negative things. Palenqueros see themselves as beautiful.
The women are curvy, the men are strong. Some of the foreigners we saw visiting the village certainly seemed to admire Palenquero beauty. More importantly, Palenqueros see themselves as being the worldwide symbol for Black freedom and independence. They want the world to know that they are here not as a perfect example, just an excellent one, to stand as a model for restoring our humanity. Throughout the country, Palenqueros work in different capacities. In Palenque, it is common to see Palenqueros farming, making sweets, providing tours, and performing the necessary administrative duties to ensure the continuation of Palenquero culture. Here in Cartagena, Palenqueros perform many jobs. If you came into the old city in Cartagena, you would see Palenqueros selling fruit, running businesses, and providing tours of Colombian islands. What makes Palenqueros unique are the cultural expectations associated with the work they do. When a Palenquero performs a job, they understand they are representing Palenqueros worldwide. Thus, when working outside of Palenque, Palenqueros maintain their cultural standards and uphold their values. Este ha sido uno de los símbolos, hablando de colores, que algunas mujeres palenqueras han asumido en los últimos años al interior de la ciudad de Cartagena, un poco para llamar al turista. No quiere decir que estos sean los colores representativos de la forma de vestir de la mujer palenquera. Estos son íconos del mercantilismo, de la globalización. Las mujeres palenqueras no andan con la boca pintada así. Esto representa un disfraz, una marca, ¿cierto? Un símbolo de la cultura turística de la ciudad de Cartagena. Muy tranquilo. ¿Le gusta la imagen? No es palenquera. Y con apuestas desde otros que no nos recogen. Y esto es uno de esos elementos que no nos recogen. Vivir en Cartagena siendo palenquero, creo que hay que marcarlo en dos momentos, siendo esos dos momentos que hay una intersección. Un primer momento, que podemos hablar de palenqueros viviendo en Cartagena, ese proceso de discriminación que se ha vivido tanto en el contexto del barrio como en la escuela, lo que ha conllevado a que algunos liderazgos de las comunidades negras, no palenqueros, residentes en la ciudad de Cartagena, estigmaticen la presencia de los palenqueros y convoquen a campaña de despalenquerizar los espacios. Muchos de los elementos culturales de la comunidad han estado a punto de desaparecer producto de la discriminación. Cuando inicia el contacto de nuestros mayores con la ciudad de Cartagena y Barranquilla, como occidente, muchos de nosotros éramos burlados por la manera como habláramos. Muchas veces nos atacaban físicamente. Nuestros papás, en este proceso de protección de sus hijos, siempre te decían, no hablen lengua para que no se burlen de ustedes. Aquí en la casa, todo lo que ustedes quieran. En la zona donde yo estaba, solamente estábamos nosotros y otra familia palenquera. Y alrededor sí eran de palenqueros. Con ellos tú te sentías bien, pero tú tenías que vivir en tu barrio, con tu gente, interactuar con los vecinos. Entonces era esa situación. Pero en la actualidad, producto de las conquistas nuestras, los niños que aparecen ya son vistos un poquito diferentes y son tratados un poquito diferentes. Hay un clasicismo que ya viene siendo como importado, que se está mirando en el palenquero urbano o la diáspora. Muchos critican nuestro entorno, nuestro clima, solo porque a través de unos aprendizajes adquiridos que le han permitido a ellos tener más accesos a algunos servicios. Estamos tratando de romper con ese paradigma porque nos hemos dado cuenta de que han sido algunos palenqueros que han nacido, se han criado acá y que se han capacitado, se han educado fuera de la comunidad y han olvidado parte de nuestra historia, parte de nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia. Es un problema que hoy
debemos decir que se nos convirtió en una fortaleza. Porque hoy es más fácil encontrar palenqueros que se sientan orgullosos de ser palenqueros. Son pocos los casos, pero cuando una persona que ha vivido, ha nacido y ha estado en el ambiente palenquero y sale y viene con otra mentalidad o con otra manifestación, nosotros lo vemos como un proceso de aculturación y creemos que eso no les viene a la comunidad. Palenque se está haciendo higo reggae hace muy poco. La influencia americana que ha llegado a través de los medios de comunicación, a través de esa globalización y por las películas. Toda esa misma vestimenta y esa lírica que sale de ahí, esa se han apropiado de ella acá. Los jóvenes que están escuchando esa música, que están metidos en ese ambiente, son jóvenes que están participando de actividades culturales del pueblo. Son jóvenes que tienen una conciencia y un compromiso social con la comunidad. Son jóvenes que hacen rap palenquero. A través de eso han venido rescatando la lengua palenquera, haciendo canciones en lengua palenquera, tratando de rescatar y salvaguardar nuestra tradición para que no se pierda. RFP quiere decir rap folclórico palenquero. Es una idea que se me ocurrió con base a que yo quería o siempre he querido difundir y enseñar la lengua palenquera. Y vi que a través de la música eso podía ser posible, más viable, una forma pedagógica. Entonces encontré en la música ese camino, ese hilo conductor que me permitiera llegar a los niños, a los jóvenes y a los mayores que de pronto de una u otra manera le hace falta ese autorreconocimiento. Y yo, los niños contestan, vos, tú, él, represent, suto, nosotros, enu, ustedes, ané, ellos, así, güey, y ahí ellos se van dando cuenta que y quiere decir yo, vos quiere decir tú, él quiere decir él. Y de esa manera estamos trabajando con la lengua palenquera, con la música. Así, ahora, los hombres se están muriendo por la cosita de la señora. Mal pago se llama el perro, mal pago se llama el perro, y fortuna la perrita. Cuando se mueva mal pago, queda fortuna solita y así. Bueno, toda esa canción que me oyeron cantar acá hoy, mi mamá fue que me dejó ese legado. Hoy, acá en la comunidad de San Basilio de Palenque. Y de eso me siento orgullosa porque de eso vivo. Así, ahora. Los hombres se están muriendo por la cosita de la señora. He estado por muchas partes del mundo. He estado en París, en Canadá, en Londres, en Toronto, en Vancouver, en Arkansas, en Mission, en Chicago, Nueva York y Nuevo México. Y a comienzo del mes que viene, si nuestro Señor nos permite, tenemos una gira para Los Ángeles, California. Por misterio de nuestra herencia que me dejó nuestra madre conocido, donde yo nunca pensé conocer. Y eso no lo podemos dejar tirado por ahí porque esa es nuestra herencia, eso es de los viejos ancestros, cuando se fundó Palenque. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en la 5ª generación y se va terminando una y va llegando la otra para no perder nuestra cultura ni nuestro legado que nos dejó nuestra madre, nuestros abuelos, acá en la comunidad de San Basilio de Palenque. Yo soy la media naranja, yo soy la naranja entera, yo soy niña bonita, pero no es para cualquiera. What can we learn from the way things are done here? Es mentira que como el hombre blanco ha enseñado que nosotros los negros no nos podemos entender.
nosotros nos podemos entender a través de nuestras costumbres. El apego a los ancestros, es decir, esa herencia familiar, que aquí hay más, está más conectada la familia que en Estados Unidos. Mantener sus principios, tener claro su cultura, de dónde es, de dónde proviene. Hay que recordar que el proceso de la esclavitud fue que dio origen a ese repartir de negros, que si estos africanos no llegan al continente, su mayoría como tal estuviéramos todos allá en África. Entonces solamente es tener presente qué somos y seguir luchando, porque igual yo sé que esa lucha no es de una sola persona, sino de todos. ¿Cuántos siglos hacen que nos trajeron en calidad de esclavos de África? ¿Cuántos siglos no hacen? Y nosotros los palenqueros estamos a unos minutos de Cartagena y hemos sabido conservar su cultura, su lengua, su ritualidad. Ese palenquero ha conservado su identidad. Entonces eso nos dice, le dice al mundo que el palenquero es luchador. El ejemplo que le puedo dar es que siempre deben de vivir unidos. Sí, porque debemos de vivir todos unidos como hermanos, sin estar tirándose uno con los otros, sin tener ningún tipo de problemas, ponerse de acuerdo, que todo se arregle. Lo importante es que se constituya un grupo, se organice un grupo de amistad y luego pueden hacer lo que hacemos nosotros. Todos somos la misma sangre, todos. No tenemos por qué de vivir así, unidos. Desde los años 1980 hemos logrado que las instituciones de Palenque se debe hablar, se debe actuar con la cultura palenquera también, o sea, que desde la escuela también, o sea, no solamente que eso esté en la casa, sino que también en la escuela se tienen que vincular con Palenque. En estos momentos, la cultura palenquera está muy arraigada en nuestros jóvenes, en los niños, y hay muchos casos donde palenqueros están viviendo con personas no palenqueras de otras comunidades, pero nosotros vemos que los palenqueros siempre permanece y nos toca continuar en la lucha, en el diálogo, en los procesos identitarios con los niños y las niñas, porque ellos son los que de una u otra forma van a defender todo esto futuro. La diferencia acá en Palenque es que hay un amor, por ejemplo, hay un amor por el país. Sí, lo puedo observar, te das cuenta cuántos adultos mayores hay. Y que el mensaje es de que tenemos que vivir en paz. Y para vivir en paz tenemos que hacer una cadena de hermandad. Es verdad lo que está pasando con nuestros hermanos en Estados Unidos y otros países también que hemos alcanzado a percibir en las noticias, porque a veces no presentan todo. ¿Y por qué está esa diferencia? ¿Por qué no llegar a utilizar el diálogo? Que no hay ninguna justificación, ¿no? De que otro le quite la vida por esa, solo por estar en una esquina, solo por hacerle un party, y de pronto hizo caso omiso en el momento, ya por un caso omiso ya te quito la vida. O sea, no hay razón de ser eso. Para el caso nuestro, es que hay una preparación nuestra y que esto debe servirle también para todos los asentamientos afro, para todos los negros. De que, hermanos, hay que seguir organizándonos, hay que seguir construyendo ese lazo de hermandad, esa solidaridad hacia nosotros mismos y crear un macroproyecto y de que podemos nosotros minimizar todo tipo de brotes, prevenir cualquier tipo de lesiones, de hurto, hasta de asesinato, a través de ese diálogo, a través de la palabra. El mundo debe saber de Palenque que es una comunidad que ha vivido un proceso de cimarronaje, es decir, de autonomía en el proceso de esclavización y que actualmente lucha por mantener
su identidad. My warrior spirit is still with you. Listen to me very closely. I had to fight my captors and kill many of them in order to create the liberated space that we call Palenque San Basilio. The most surprising aspect of creating Palenque was how hard I had to work to convince many of my brothers and sisters who were on the plantation working from sunup to sundown that they were enslaved. They thought it was just life. You forget that you should be farming for yourself. Although it's right in front of you, it escapes you that someone has waged a war against you and you need to go with King Benkos to Palenque. You must get to the physical and mental freedom. The war that started around the time I was captured is a very different kind of war than in the past generations. Some of us went to Colombia, where Palenque is. Some went to Jamaica. Some went to Brazil. Some went to the United States. In this very peculiar war, they treat you well when you cooperate. So many of us cooperate, but in our cooperation, we become passive. We accept speaking someone else's language, praising someone else's God, wearing clothes that don't come from our own cultures. We begin to enjoy bearing someone else's name. My name is Benkos. They tried to name me Domingo. After a few years on the plantation, some of my brothers and sisters who had come from Africa with me had started to feel as though the blacks were their enemies. So hard to keep your head straight when you are away from your own culture. Today, when you visit Maroon villages such as Palenque, you can feel the closeness and togetherness of family. In Palenque, when we meet someone in the village we may not know, we try to figure out who you are by looking at your face and seeing if we can see your grandmother or your grandfather in your face. Family is our first priority. Even from here, I can see your big flat screen TVs, iPads, social media, fancy cars, and all the name brand clothing that you have today. If you can have all that, why would anyone be concerned about what we created in Palenque? I will tell you, we know little about crime and violence in Palenque because the elders oversee our village and we police ourselves. You may have to do the same. But you say, how can we do that? How can we police ourselves? I don't know if the conditions that you live under are worse than the ones I lived under or not. I created a council of elders for our community. Elders who are trusted and have proven themselves through their work. Is someone there to stop you from listening to your elders? Is there someone there to stop you from establishing the way that things will be among you? The place where you live has its own laws and policies, but we have always operated under our own law first, based on the wisdom of our ancestors. There have always been people having fights and arguments. Even during my time in our village, we had them. In Palenque, we deal with squabbles using traditions created by our ancestors back in Africa. We do not let outside forces handle our disagreement. We go to the nearest trusted elder. Never treat your trusted elders like they are old people. They are the key to your future. We never get so caught up in our fighting that we forget that there are those that are wiser. Do not be led by your youth. Lead them. Do not be so scared that you speak falsehoods. We also have the Maroon Guardians. They are wise, trusted individuals who work to ensure that Palenque is safe. The Maroon Guardians use oral communication to address community issues among Palenqueros. Because we have never had a need for an outside police force, we have been able to protect our youth from scowl and viciousness of those who do not know or understand them. In Palenque, no one is left alone to fend for themselves. The community is always there. Your quadro is always there. The ancestors say, loneliness is an illness that can kill. We are there for one another. All humans need to be connected. We are humans. We must take care of one another. What we wanted when we escaped is what we had before we were captured. We wanted sovereignty. We did not want what they had.
when a man can make you want to fight so that you can have the stuff that he has, but has made you forget all that you lost, then you are his fool. We established Palenque because we remembered all that we had lost in Africa. They tried to make us feel proud to be on their plantation. Never. These are the steps communities and individuals can take to reclaim their humanity. What can humanity learn from the examples of Maroons? From the examples of indigenous African ways of living and thinking. How to feed yourself, how to protect yourself, how to live in harmony with one another, how to take care of one another, how to protect your children, how to educate your people, how to create villages where people are connected, and how to truly care about your own people and humanity. All right. Thank you so much. That's such a powerful film, Dr. Shockley, Dr. Leniles. It's amazing. I have goosebumps. This is amazing. When I say this in Spanish, because people, the Spanish audience, they need to hear this. Este es un filme documental increíble, es fascinante. Tengo la piel erizada. Solo me puedo imaginar el viaje el viaje transformador para ustedes cuando estuvieron haciendo este trabajo. I just can imagine how transforming this experience was for you, how this journey, where it took you. And by the way, I read the article. I dissected it. I read it. So everything makes more sense now that I watched the film, but the articles, and I'm gonna share the article for the audience to read it because it's just so powerful. And then I told you, Dr. Shockley, when I spoke to you, like when I came through and I saw this, I was like, my mom, like, oh my God, how did I? What have I been? How did I miss all this? So. Before we go into the Q&A, I'd like to make a few comments. So allow me to say this in Spanish first, and then I will provide a translation for you. Bueno, antes de que entremos a la sesión de preguntas y respuestas, quería hacer unos comentarios antes de que la audiencia empiece a hacer preguntas. Y los comentarios son, el primero es, hay un artículo que es adyacente a este filme documental. Y hay un libro también que escribieron ellos dos que en un momento van a hablar de eso. Un libro para niños. Pero lo que se relata es dos investigadores que fueron a hacer una investigación a Palenque. Y luego salen de ahí dos personas que fueron educados en Palenque, que obtuvieron una educación en Palenque. Se relata el viaje transformador de dos investigadores afroamericanos que van a Palenque buscando hacer una etnografía y terminan siendo educados ellos. Y cómo ellos, y en ese artículo, cómo relatan ese viaje transformador que tuvo su experiencia en Palenque. Eso quería hacer ese comentario de entrada, y quizá lo voy a preguntar a los autores que ahonden un poquito en eso. So I'm going to say this in English. What I'm saying, Dr. Shockley and Dr. Leniles, is that a couple of African-American researchers went to Palenque to do a research work, probably a ethnography or something like that. And then what we have is that what it emerges from there, it is two persons that are profoundly transformed from that experience. And maybe it'll be nice for you if you can share to us a little bit of that journey, of that transforming experience. That's the first thing, okay? Second, first in Spanish and then English again. So please, if you have a pen or something, just take the notes there. Okay. The second, it is, you spoke about, hablaron sobre Antonio Cervantes Reyes, Kid Pambelé.
Kipambelé es una de las figuras más veneradas en Colombia. Pero alrededor de la figura de Kipambelé también hay mucha confusión y mucha información no correcta. Kipambelé fue la persona que nos ha dado las alegrías más grandes que hemos tenido en Colombia, en todo el país. Pero también se sabe de alguna de las tragedias humanas que tuvo Kipambelé, pero por ejemplo no se conoce, y confieso que no lo conocía yo, que todo el aporte que hizo Kipambelé para su gente, incluyendo el establecimiento de electricidad en Palenque, San Basilio. Y esos son datos importantísimos que hay que darlos, porque Kipambelé no solo es una figura entonces deportiva, sino que es una figura importantísima para todos. Es un gran ser humano, es una persona que su fama y sus riquezas la invierte en su gente, en este modelo que tiene en Palenque. What I'm saying about Kipambelé is that he was not only the first world champion, Colombia world champion. It's a pride, it's national pride. But there's a lot of tragedy about his persona. He also have, like any human being. But sometimes the media focuses on those things, or their imaginary, or the picture they paint is around the issues that are like the tragedies. And I didn't even know. I confess that to you, that he brought electricity to Palenque. And all the things, pretty much his wealth, he invested in his own people. And that is, if I think about those things, I think about Marcus Garvey, what they do. And the last thing I want to say is about, la última cosa que voy a hablar es de las muñecas palenqueras, de cómo las personas están mostrando una imagen de los palenqueros, una imagen estereotipada, una imagen exotizada, una imagen desde la otredad y una imagen desde la percepción del otro sobre lo que son los palenqueros. Hay una pintora muy famosa en Colombia que se llama Ana Mercedes Hoyos, que se hizo famosa mundialmente y que es venerada en Colombia. Se hizo famosa mundialmente por pintar a las palenqueras. Se ganó como 17 o 18 premios internacionales. Hizo una fortuna pintando las palenqueras. Y este es un caso que se puede hacer análogo a las muñecas palenqueras, porque también Ana Mercedes Hoyos, con toda la fama que tienen, pero también pintó a las palenqueras desde la otra edad, desde la exotización, desde la percepción que yo tengo de lo que son las palenqueras. Y de alguna manera robó la humanidad a estas personas y se hizo rica con eso. The last thing I want to say is, when they were talking about the Palenquero dolls, I'm saying that those dolls were made from a concept of otherness, exotic. It's a way to strip people from humanity in a way. Just showing the perception of other people about themselves, and on that process, making money out of it. See what I'm saying? So in Colombia, there is a painter, a world famous painter that she got a lot of awards because of her work. She's known, internationally. But she also painted palenqueras. She's known for her paintings of palenqueras. And what I'm saying, Ana Mercedes Hoyos. That's her name, Dr. Shah. So, and she's very revered, and she's like she's a sacred cow in Colombia. She's so respected, but I have to say these things as well. I have to say this. So you see, she painted the palenqueras, and then that's an analogy about the same. It is akin to the palenquera dolls. A person, a world famous painter, getting world recognition, painting palenqueras, but it's also from that perspective, the otherness, exoticizing, stripping in a way people's humanity, and on that process, becoming wealthy. So I'm going to stop there, and you're going to open the mic. So please tell us about this transforming experience you have with Dr. Coffey, Dr. Leniles, and you, Dr. Shockley. Thank you so much. Okay, I'm going to talk about that part of it, and I know Brother Kofi has a lot to say about Pambele, and this that was definitely his idea to add that into the film, and it's turned out to have been such a great idea. Hold on, Dr. Shockley. Hold on. Let me see the translator here, because I know you get excited, and I know. I forgot. I almost forgot. Go ahead. We have the audience we have today. And I'm so happy we have so many people today.
We have a lot of people here in Zoom with us, and then a lot of people also following in the live stream on YouTube. And we have people everywhere. Listen, I just see, we have people in South Africa. I just saw a brother in South Africa. I just came through. We have people in Argentina. We have people in Europe. We have people in Venezuela, Colombia, the US, somebody from the Netherlands. Let me see, let me go through. So this is a beautiful thing. And then this is what we wanted, that this information reaches us, you know, all across the diaspora, and that's the dialogues we want to have. O sea, esos son los diálogos que queremos tener y que esta información se vaya lo más lejos posible y que se vaya a través de la diáspora global. Entonces hay gente de todas partes, entonces despacito, Dr. Shockley nos presenta la información y el traductor hace el trabajo para que nos llegue la información a todos. So, you know, just break it down in chunks. So we okay. I admit I forgot that time. Okay. So let me see. Benji, are you there? Let me see if I can get the translator back. Hold on. Okay. Thank you for being so flexible and patient. Just bear with that. But everybody's here. Everybody's paying attention. Because just evidence we need our own language to speak. We need a universal African language that we speak. So the chat is moving, and the chat's moving in both languages, in English and Spanish. So if you can just, you know, dust off your little Spanish over there, go ahead and go in the chat. We have a lot of things over there. That's a coffee having fun with it. Dr. Shockley and Dr. Leniles, I did put the translation in English for you in the chat for the comments that were made in Spanish. Oh, great. Oh, wonderful. Thank you so much. So let me get the translator back. So we're gonna go through those, you know, comments in a little bit, but the chat is moving. Ya voy a entrar, brother. Estoy terminando. Ya voy a entrar. Ya estamos ahí, caballo. Ya voy a entrar. Bien. Bien. He's coming through. All right. This quadro thing, Dr. Charles, this quadro, this model, and I'm like, oh yeah, it's powerful. Leniles, I'm really blown away. It is a very, as you said, powerful concept. Listen, and you know what? A lot of Afro-Colombians, they don't know about these things. They don't know about this. See, they go there like a touristic, but then you have to look in below the surface. That's where you find it. Exactly. So this is so revelatory even to me. And then this Palenque, I'm gonna say it right quick. This Palenque for Afro-Colombian, that easily can be a mecca for a spiritual pilgrimage. I'm serious about that. We could use some help from the people in Colombia in getting our children's book into the library. We have a children's book that demonstrates so much of what we learn and young people learning about the Palenqueros. But when we took the book to the library, folks, With the and, help of we were in Bogota, right? Yes. Don't And, worry about that. Yeah, and we're gonna take that to the Pacific, to the schools in the Pacific coast. You know, please do. Yeah. You know, there was no reason for them to not put it in the library. They knew they needed it. We had a Palenquero with us. We had an Afro-Colombian with us. They understood everything we were saying, and they just decided not to put it in the library. And one of the individuals who went with us is actually on the call. Well, at least he was on earlier. You mentioned Who's that? Gustavo. You mentioned Gustavo was on the call. Gustavo Lugo? Yes, Gustavo was one of the individuals who went with us. Yeah, I know he was to push that through. So even individuals on the call are, you know, Elsie Angulo was with you guys too. She's there. She's here. Okay, we appreciate the assistance. You know, there's a picture of the book on the screen too. Yeah. And Obeso, the Maestro Obeso is here too, right? Yep. Obeso was in the film. Yeah.
That's right. Let's So, continue let me to see the support translator this. is taking a little while. Hold on. I could ask Lila to come up and translate. No, that's true. Who's that? No, I can try to do that, but you know, he's a professional. He's a professional translator, but My wife normally does a lot of our translating. is she Palenquera? No, she was born in a village about 25 minutes from Palenque called Arjona. Oh, Arjona. Uh-huh. Okay, great. So that's where we stay when we normally travel to Colombia. Okay, all right. I have a lot to talk to you guys. A lot to. I'm yeah. There's a lot to say about even that, and you think about the total context of our history. There's so much we don't know, so much we haven't talked about because we've been so distracted by you know who. Yeah. I know. So, George. Yo. Can you please maybe Benji's coming through, but I think he was doing something real quick. Can you please provide us? Yeah, I could go ahead and fill the gap. Huh? Say that? Yeah, I'll go ahead and fill the gap, but like chunk it up for me, please. All right, go ahead, Okay. Dr. All right. So you were talking about this. We had started off with a discussion about the transformation that Kofi and I experienced in our work in Palenque, which we discussed in an article that we wrote. Empezamos a hablar sobre la transformación que tuvimos nosotros, el doctor Kofi Leniles y yo, doctor Shockley, y empezamos a hablar sobre un artículo. And that transformation really had to do with coming to learn about the fact that our people did not just roll over and take enslavement, they fought to the point of getting themselves free. Y eso tiene que ver, esa realización tiene que ver con que nuestra gente africana no apenas aceptaron la esclavitud, ellos no así tomaron la esclavitud sin pelear, ellos pelearon en cada momento por su libertad. And then established villages and were able to fight the Europeans to the point of victory more than loss once they established those encampments. So, and that history is completely left out of the education, the textbooks in education for our kids to learn about. Y él está hablando sobre que la educación en la escuela de los jóvenes no incluye la historia del cimarronaje de los palenqueros, los cimarrones en cualquier parte. Básicamente, ese es el resumen. Allow me to make a little comment right there, Dr. Shockley, since you mentioned that. The Colombian official curriculum in social studies does not talk or does not cover the history or the story of cimarrones or Palenque. It does not. Let me say this in Spanish. Y corríjame los educadores que estén en esta sesión. El currículo oficial del Ministerio de Educación en Ciencias Sociales no cubre la historia de Palenque o de los palenqueros o de Benkos Bioho. Y necesito que me corrijan ese dato porque cuando yo asistí a la escuela en Colombia cuando estaba en la primaria secundaria y nunca me enseñaron esta historia en la escuela. Go ahead, Dr. Shah. And I just got back. I was just in Africa in January, and it's not part of what they learned there either. So what we have is a situation where the only thing we are learning is about our defeats. Así que yo estuve en África hace recientemente y la situación no cambia. Lo único que aprendemos nosotros es
nuestras derrotas. Lo que nos enseñan es nuestras derrotas. So we need to make sure the story of the Maroons is out there because that's the story of our victory. Así que lo que necesitamos es que la historia de los cimarrones se conozca porque es un caso de nuestras victorias, una situación que refleja nuestras victorias. And so the work that we did and will be continuing to do is to highlight African victories. Así que el trabajo que estamos realizando y que continuamos realizando consiste básicamente en exaltar nuestras victorias. Kofi and I are currently working on another film that highlights places in the world where Black people are thriving. Y actualmente estoy trabajando en otra película, la cual se enfoca en diferentes puntos del globo en los cuales nuestra gente está saliendo adelante, está progresando. And the Maroons are an important part of that story. So we're going to be looking in Jamaica and parts of the United States. We'll be back in Colombia. Y entonces ese trabajo nos va a llevar a lugares importantes como Jamaica, a los Estados Unidos, y regresaremos seguramente a Colombia. And so we could use anyone on here who's interested in supporting that project. Please think about that. Así que por favor piensen las personas que estarían interesadas en sumarse a este proyecto para que lo piensen, para que lo consideren. Okay, did you have anything you wanted to add to that? Just to echo what you've shared is that our work continues to focus on very essential stories to building a strong African identity. Así que para agregar un poco más a lo que ya venía diciendo, nuestras historias se van a centrar básicamente en el desarrollo de las comunidades africanas. Dr. Shockley and I wrote a grant this past year to develop a curriculum that focuses, well, curricular resources that focus on African history, culture, and really highlights our brilliance. Así que el doctor Shockley y yo recientemente hemos desarrollado un proyecto curricular que se enfoca en exaltar nuestra brillantez y nuestros grandes logros. Because of our experience in Palenque and the fact that Dr. Shockley and I have visited Africa and other parts of the world, we understood the importance of making sure that this curriculum was translated into Spanish and French, as well as English. Así que debido a nuestra experiencia relacionada con nuestros trabajos en África y en Palenque, el doctor Shockley y yo hemos decidido, consideramos que es muy importante que este trabajo, que esta propuesta sea traducida al francés y al español. And it really speaks to what was mentioned earlier, that if we don't see ourselves in the curriculum, it doesn't mean that that's the end. It means that we have to use the African spirit of Kuumba and create. And we have dedicated our work to creating these types of mediums so that people can be exposed to that information. Así que si usted no encuentra nuestra presencia, la presencia de los africanos en los currículos actuales, no se desanime. La exhortación más bien es a aplicar el principio africano de Kuumba para adelantar estos proyectos de tal forma que nuestro trabajo y nuestras comunidades sean reconocidas y más visibles. One of the important transformations that at least happened, I think for me, was that every night Dr. Shockley and I would sit down, this is while we were creating this film, and talk about how are things between African people when they live in an African cultural context. Una de las
situaciones que se presentaba cuando estábamos realizando esta película era que el doctor Shockley y yo hablábamos mucho acerca de las coincidencias que se presentan entre los diferentes contextos africanos. And we think that that is what makes the film so powerful. Is that oh, go ahead. Y creemos que esa es una de las razones por las cuales esta película es tan importante. It allows the viewer to see what's possible when we practice African culture and we remain committed to sovereignty, autonomy, and truly being African. Y esto es uno de los aspectos más importantes porque lo que hace es mostrar lo que sucede cuando decidimos enfocarnos en centrar una cultura, unos aspectos culturales centrados en lo que realmente somos, en lo que refleja verdaderamente nuestros valores. And in many ways, there was a question about Kit Pambale earlier. In many ways, that speaks to the importance of Kit Pambale. No matter how famous he became, he still understood his commitment to his community and his people. Y uno de los aspectos más importantes que se trató en la película era centrado en la figura de Kit Pambale, que no importaba cuán famoso hubiera llegado a ser, siempre estuvo referenciándose en su comunidad y siempre, tuvo claro el sentido de pertenencia con ella. Yes. Are there other questions? I see a lot is happening in the chat. A lot's going on in the chat. I have comments. I have a lot of comments and questions, but I like to, open the mic for the audience to, so we would like to hear voices, and I don't like to kind of kidnap the microphone, but maybe. I did see a first question from Felix Cabezas, and I'll translate it to English. Yeah. He asked, what is the territorial area of San Basilio de Palenque, and what are the basic deficiencies of Palenque? Can you say this in Spanish too? So we are on the same page. Hold on, let me see. Sí, lo que dijo Félix era cuál es el área territorial de San Basilio de Palenque y cuáles son las carencias básicas de Palenque. When it comes to the territory, that may be a better, someone like Miguel who's on the call would be able to answer that question in terms of like the actual territory to get a better sense of the land. When it comes to deficiencies, can you what specifically do you mean by deficiencies? Okay, en el auditorio tenemos la presencia de Miguel, a quien se le puede hacer directamente la pregunta con respecto a la situación territorial. Pero cuando usted se refiere a las deficiencias, ¿a qué se refiere específicamente cuando menciona ese concepto? Y la pregunta para Félix. Si Félix está todavía. Félix, ¿estás por ahí todavía? Porque si podría aclarar un poco a qué se refiere cuando hablo de deficiencias. I think Obeso can respond to both of those questions, actually. Okay. Mm-hmm. Miguel Obeso, ¿está por aquí? Maestro Miguel Obeso. Erroe, asina we, asina senda. Itaki akuchanu funda que aneta hacer andicultura y fiel asunto. Saludos. Miguel va a tener que enseñarme un poquito de palenquero, qué envidia. Así no voy, así no se anda susto hasta chitia lengua susto, así no que susto hasta macanea para otros humanos susto de sangridad aquí dentro de Colombia, aprender todo lo que nosotros hacemos y que a venir a África. Saludos para todos, un gusto saludar nuevamente a los profesores Kofi y el doctor que me
Kemeiti tuvieron a bien considerar a nuestra población palenquera para hacer estas importantes investigaciones sobre la base de que ellos pues no tenían conocimiento sobre la cultura palenquera, sobre nuestro pueblo, sino en un viaje que hicimos en el año 2017 a Washington. Allí pudimos conocerlos a ellos allá en la Universidad de Howard, en Estados Unidos, y ahí le pudimos conversar sobre la cultura palenquera, porque inclusive llegaron a la conclusión de que si en Palenque había, no, primeramente dijeron que si en Colombia había negros, o si en Palenque había negros. Oye, por supuesto que hay, porque ellos tenían en su imaginario que únicamente ven en Brasil o en África. Entonces ahí se motivaron y enseguidamente, casi que al mes, tomaron maletas y fueron a Palenque y empezaron a investigar sobre la cultura palenquera. 6 meses en Palenque y luego siguieron el año 2018. Entonces, pues presto para cualquier, digamos, comentario, aportes que alguien consideren como parte también de este trabajo, con mucha presencia de gente de Palenque, gente del común y corriente, gente de la comunidad, obviamente también algunos actores de la investigación. Ahí estuvo Rubén Hernández, ahí estuvo Jesús Natividad, Roselis, en educadores, y bueno, todo de la comunidad palenquera. Entonces, pues no escuché realmente el interrogante que se presentó para de pronto hacer los aportes que se consideren para esta importante temática. Okay. Eso fue bastante, Miguel Obeso, bastante información. Y vamos a tener que traducir eso un poco para los doctores Shockley y Leniles. Pero creo que, George, did you catch that, or you want me to do that? I got a little bit of it, but yeah, go ahead and fill the gaps for me. So Dr. Shockley and Dr. Leniles, when Miguel was saying that he believes at the time you all didn't have a lot of knowledge on Palenque, and there was, I guess you all were at Howard University, and there was a question about whether there was Black people in Colombia and whether there was Black people in Palenque, and Miguel said, of course there is. So he was saying that that we didn't have a lot of knowledge on Palenque. We learned a lot of being among the Palenqueros. I thought he was responding to a question about the area where Palenque is. Exactly. Yeah, he was supposed to do that, but he went ahead and provided additional information. Okay. Certainly, one of the things that we take away from that experience is what it's like to be a Black person who has access to African culture but doesn't live on the continent of Africa. And then, uno de los aspectos más importantes que tuvimos en esa experiencia fue tener acceso a una comunidad que se comporta africanamente sin siquiera ir al continente. Esos fueron uno de los aspectos más valiosos que tuvimos relacionados con esta experiencia. Yeah, and seeing the healing power of having access to your culture. What I think the Palenqueros have is obviously affected by the Spanish and other oppressive forces. However, at their base, they have access to their African cultural selves, and we need that for the Africans throughout the rest of the world. Lo que ellos tienen en Palenque es muy valioso porque a pesar de que se ve de alguna manera que ha sido permeado por los españoles y otros actores no relacionados directamente con la cultura palenquera, en el fondo se percibe esa africanidad que es tan valiosa y tan sanadora y que podría servir de ejemplo o de modelo para otros trabajos o comunidades en el mundo. Would you allow me to say something, Dr. Shockley? Sure. Bueno, español primero. Eso es lo que está pasando. Para completar un poquito lo que dice Miguel, en Estados Unidos, grosso modo, no se conoce mucho
sobre las historias palenqueras o sobre los cimarrones. Estoy hablando de grosso modo, estoy hablando de lo global. Obviamente, la gente que está en la academia, los estudiosos sí conocen, pero normalmente no se conocen estas historias. Por ejemplo, los doctores no conocían de Palenque. Cuando se enteran de Palenque, eso les fue muy revelatorio para ellos, ¿no? ¿Cómo así que en Colombia, si en Colombia no? Lo que uno conoce de Colombia es que no hay muchos negros allá. Entonces, se interesan, aparecen allá. Cuando llegan a Cartagena, en lo que están contando, ellos dicen que cada vez sus ojos y su boca era más grande cuando aterrizan en el aeropuerto de Cartagena y empiezan a ver un montón de gente que son obviamente de origen africano. Bueno, ese es el primer comentario. El segundo comentario sobre los palenques y sobre el quilombo en Brasil. Esto es lo que está pasando con estas comunidades. Estas son comunidades, en el momento que los palenques se establecen, en las Américas hay un sistema de esclavización perdón. Y al mismo tiempo el continente africano está siendo colonizado. Las comunidades palenqueras son casos únicos en un momento histórico donde gente de origen africano tiene autonomía y autodeterminación. Vuelvo y repito eso. En el momento en que toda las Américas está desbordada en procesos de esclavización y el continente está siendo colonizado, Palenque son territorios realmente libres y son modelos que no se conocen mucho y que hay que estudiar. ¿Qué pasa en Palenque? Tienen unos sistemas sociales que tienen cero criminalidad. Y por ejemplo, en países como Estados Unidos, cuando se habla sobre la encarcelación masiva de hombres negros, se habla sobre el crimen de negro sobre el hombre negro, y esos son los argumentos que ponen para decir que los negros o los africanos son violentos. Palenque es un ejemplo de que eso no es verdad. Palenque tiene un sistema de autorregulación con la Guardia Palenquera, que es un modelo, que puede ser un modelo global a cómo se hace un contrato social, cómo se escucha a los mayores para solucionar problemas. Palenque el último caso de violencia que tuvo Palenque al momento de escribir ese artículo fue hace 20 años, y fue un caso quizá de una pelea, una riña. No tienen homicidio, tienen cero criminalidad, no hay ninguna persona en las cárceles en Palenque. Dr. Shockley, you want me to say that in Spanish? I think you know all this already, but I was saying that how you came to Cartagena, you and Dr. Leniles, and then you were reading about that. You didn't know there were so many Black people in Colombia. But then when you landed in Cartagena, you started seeing like so many Blacks in there, and you were like, where are these people came from? We thought there was only like 10% of, but then you started seeing more. And then when you went to Palenque, I'm saying is that at the time where all the Americas were being, people of African origin or descendants were enslaved in the Americas and the continent was being colonized, Palenque is probably an example of those completely autonomous, self-determined African communities. And the model that they have, it is an African-centered model that we have to look into those things. The social structure, the social fabric, it is a model that we can implement in Black communities worldwide. That's pretty much what I'm saying. And I'm talking about in the mass incarceration era, that some of the argument is that Blacks are violent, and they talk about Black on Black crime as a counter argument. No, Palenque is an example that shows that no, that's not truth. The mass incarceration is because of other reasons. It's because of, what we're talking about here. Because in Palenque, they'll self-regulate. They have zero criminality, no people in jail. So I was just saying to the audience those kind of things, just to add a little bit to what you were saying. I'm sorry that I captured the microphone a little longer, but I think this is important to say, because even in Colombia, Black Colombians don't know about this, Dr. Shockley. I know. I know, they don't know. We had a lot of conversations with Afro-Colombians who made it very clear that history is not taught, and that some people feel uncomfortable, same way we have in the United States, with learning about Black history and culture. We're made to feel as though it's not important, or that we should feel funny about learning our own stuff. Right. Ben, you there? George, I think we have other questions. Maybe if you can go through the other questions in the chat, George, if you please. Good morning. I have some comments. Can I make them? Lady Vidal?
Yes, can I talk? Yes, go ahead. You want to say it in Spanish? ¿Lo voy a decir en español o en inglés? I'm gonna make my comments in English and then I'm going to say them in Spanish. Great, thank you so much. Ok, voy a hablar en inglés y después ya los voy a decir todo en español, ¿ok? ¿Y de dónde se conecta Lady? ¿Y a qué? My name is Lady Vidal. I am from Bogotá, Colombia. In this moment, I live in Cali, Colombia. First of all, I want to say thank you and congratulations to Dr. Shockley and Dr. Leniles for the film that you had made, because it is necessary to learn about palenqueros in Colombia and about Black people in Colombia as well. Because it's true, in Colombia, we have no idea about San Basilio de Palenque. We have no idea about all these Black cultures that we have in this country. So it is necessary to get to know about these kind of facts that you present there. Also, I would like to say that, yes, in Colombia, racism is terrible, especially for kids at school, in the universities. Since we go to kindergarten, we suffer from racism. Our classmates are telling insults all the time. And for that, we see nowadays that Black kids don't want to be Black. And of course, they want to whiten themselves physically by straightening their hair. I used to work in the Board of Education in Bogotá. And we have some cases where some kids, Black kids, try to put bleach in their skins because they wanted to be white or they wanted to whiten themselves. So that's why it is very difficult in Colombia that Black kids, Black adolescents, Black young people can feel pride, can feel proud of being Afro-African descendant, okay? But that is why Black organizations in Colombia and cuadros, like in Palenque, play an essential role, because thanks to them, these kind of groups are teaching these Black kids the real history of Colombia, because at school, we only learned that Africans were slaves and they didn't exist before slavery, they disappeared after slavery. They don't talk about resistance, they don't talk about the kingdoms that we have in Africa, they don't talk about the all this spirituality, all these epistemologies that we have in Colombia and its diaspora, but they only talk about European history that is supposedly the best one. Hey, Because Africa, allow me to ask you something. Do you have a question or is that a comment? I would like to, it is a comment and then I will make a question, but basically it's like a comment. All right. I would like, so in this moment, Black organizations and especially Black professors in Colombia are promoting the Cátedra de Estudios Afrocolombianos, that is Black Studies. So at schools and in the universities, we can learn about the real history of Colombia, of Black people, of Africa. And this is like the objective that we have here. What the Ministry of Education say in Colombia is that we don't have Black studies in the universities because supposedly there are no teachers or professors who can give these classes. So what we are doing, I am part of a group of Black young people who go to the United States, to Brazil, to Europe with scholarships to study or to get these Black studies, to then come back to Colombia and talk face-to-face with the Ministry of Education and teach and tell them like, okay, we already get prepared, so we are here to design a new curriculum, an intercultural curriculum, when we can implement the Black studies in Colombia. I study a PhD in the University of Massachusetts. I came back and we are like getting together with some partners to start designing this kind of curriculum. So basically my question is, with the experience that you have had in Colombia, in the United States, and in other countries, like what are the strategies that we can learn from this African diaspora
to face, especially for kids, because I like to work with kids because those are the ones who are struggling with resistance the most. So what are those strategies that you can give us for these young people to face racism and to overcome? Because some of them give up school, they drop out of school, and they don't continue their studies because they prefer to be safe, because sometimes it is dangerous to be at school when you are receiving all these insults from your classmates. So basically that is the question. What are the strategies that we can give these kids? Now I'm going to say it in Spanish. Buenos días a todos y todas. Bueno, yo soy de Bogotá, en este momento vivo en Cali. Les está dando pues, las felicitaciones a los productores del documental. Les estaba contando un poquito de cómo se vive el racismo aquí en Colombia, especialmente en las escuelas, en donde los niños han optan algunas veces por blanquearse físicamente y mentalmente, porque la verdad es que el racismo, como se sufre aquí en Colombia, es muy, muy, muy feo. También les estaba explicando un poquito de que el rol que juegan las organizaciones afrocolombianas y los cuadros en Palenque, pues para enseñar sobre toda esta historia, para reforzar la identidad, especialmente de los niños afros, quienes algunas veces se ven obligados a renunciar a las escuelas porque es tan grave el racismo que viven que prefieren como salirse y sentirse como más seguros. Y les estaba explicando que la importancia de obviamente implementar estos estudios afrocolombianos es que los estudiantes puedan aprender sobre la verdadera historia de África, que no es simplemente la esclavización, sino que también podemos hablar como de las invenciones, de los inventores afros, de esos grandes héroes y heroínas, guerreros y guerreras que hemos tenido básicamente. Ya, bueno, y les pregunté, un momento, ya, y les pregunté simplemente queremos escuchar a los presentadores. O sea, es importantísima esta información, pero sí nos gustaría escuchar qué los presentadores tienen que contar. Listo, muchas gracias. Well, Sister and Kofi, I see you want to say something as well. I'll be brief. Sister said a lot of things there, and one of the things that she spoke about that I thought is critical is the self-hatred piece. When we're talking about lightning. Let them translate that. Okay. Is our translator la señorita dijo varias cosas en su presentación, pero uno de los aportes que llamó más mi atención fue acerca del blanqueamiento. And she mentioned resources for dealing with the self-hatred piece. Kofi and I have a number of products. We're going to send you links. Well, we should put those in the chat, links to a lot of the things that we've done. And we're also going to send you a link if you want to support the work we're doing that really speaks to her requests for information and resources. Okay, nosotros hemos realizado un trabajo extenso al respecto. Entonces y dado que ella mencionó diferentes puntos, voy a permitirme compartir con ustedes algunos enlaces que le permitirán complementar más su trabajo de investigación, a la vez que le pueden servir a la señorita que intervino con el trabajo que ella está adelantando. Entonces voy a compartir con ustedes estos enlaces para que presten atención a ellos. What I'm going to do right now is, Kofi, would you make sure I got this right? Is that our email address? Because right now I'm thinking about so many things. Did I get that right? We can't hear you. I said that's correct, and right above that, I put a way to support us. If you want to donate to our efforts, the PayPal. Below that is our email address. And Dr. Shockley mentioned links to the materials. So a link to our materials is going to come below that. That's our YouTube channel, the Ka Institute. We have a lot of resources on there that can be used to help, address some of the
lack of information and kind of building that sense of confidence and agency in young people. Ok, lo que vamos a hacer ahora es compartir con ustedes nuestros enlaces, nuestros correos, al igual que nuestra página de YouTube. Ahí hay suficiente material para que se documenten. Ya allí hay mucha información que les puede servir para que adelanten sus trabajos de investigación que están llevando a cabo, a la vez que compartiremos también un enlace en el caso de que quieran vincularse con nosotros y hacer algún tipo de aporte, de donar a nuestras iniciativas. Vamos a compartir esta información con ustedes. And if I can I share my screen quickly? I don't know if I have. Yes, you should be able to. You're a co-host. Okay. And I'm going to talk over it, so if you could translate as well. You should be able to see something on my screen. Can you see the Howard University Curricular Enhancement Project? Yeah, it's there. Así que ustedes, mientras tanto, pueden ver que como comparto mi pantalla, este es un proyecto de la Universidad Howard para aumentar, para exaltar mayormente los currículos en las instituciones. Entonces voy a hacer esto con ustedes mientras hablo, voy mostrando la pantalla. And was the last sister who spoke, her name was Lady? Que si la última chica que habló se llama Lady. Yes, my name is Lady. Lady, okay. I just wanted to make sure I had it right. Lady, this is what we created and what you all will receive. John, we sent this to you via email so you can share it with everyone who's on the call. Yeah, okay, entonces, esto es lo que para Lady, espero que yo haya escuchado bien su nombre. Esto es lo que les voy a enviar a ustedes, les voy a compartir, y John también, por favor, comparte esta información para todos aquellos que están en esta conversación. This book is called Incredible African Civilizations. Ahí está el título. Este libro se llama Increíbles Civilizaciones Africanas Olvidadas. And what we do is we take you through some of the great African civilizations and empires. Y lo que hacemos es que lo llevamos en un viaje a través de las grandes civilizaciones africanas y sus imperios. So when Lady spoke about the work that's being done to expose Colombian children and adults to the greatness of African history and culture. Así que cuando Lady habló acerca de presentar no solamente a los niños afrocolombianos, sino también a los adultos de esa misma comunidad, los grandes logros de los pueblos africanos. One of the things that you're going to want to make sure happens is that you have the right people creating those materials so that African people are at the center of the material. Y una de las cosas más importantes que va a pasar aquí es que usted va a darse cuenta de que las comunidades africanas, los pueblos africanos van a ser el centro, van a estar en el centro, van a jugar un papel central en estos materiales, con estos materiales. One of the things that we've seen is that sometimes when materials that are related to African history and culture are actually created, they still don't make African history and culture the subject of learning. That's still Eurocentric. They just mention African civilizations. So it creates the same sentiment in young people that they haven't contributed to humanity, or their people haven't. Uno, a pesar de que en muchos de los textos acerca de los imperios africanos, de las grandes civilizaciones africanas, están escritas desde una perspectiva eurocéntrica, lo cual, cuando la gente se acerca a este material, tiene la impresión, por la manera que como está presentado, que las contribuciones no son tan grandes de la misma manera que lo va a tener en este material, porque tanto la información como el enfoque está centrado particularmente en África.
So as you can see with these materials, we're covering more than just the history of these places. We are introducing young people to the intellectual greatness that exists in African people also. Así que no solamente estamos presentándoles la historia de estas comunidades, de estas civilizaciones, sino que también nos estamos adentrando al aspecto intelectual del contexto, de la información que estamos presentando, que también es relevante. I honestly would suggest that if you all are embarking on this work in Colombia, and especially in Bogota, the capital, that you think about bringing the two of us to Colombia to work with you and help you develop these materials, because it's essential that they are developed from an African-centered perspective. Okay, entonces si ustedes verdaderamente están pensando en desarrollar proyectos para despertar a la infancia negra, a los jóvenes negros en el país, a la gente que está en Bogotá, yo les voy a sugerir que si es en serio, entonces nos inviten para trabajar con ustedes, porque es muy importante que la visión centrada en África esté presente en este tipo de actividades que buscan exaltar la memoria colectiva africana y mostrarle a los jóvenes el camino a seguir. And one of the things I just want to add really quickly is one of the reasons why Kofi and I were able to do this work is because we had contribution from an institution, and we did the work, as he said, in English, Spanish, and French. And so I put the PayPal information in the chat because we really need support to continue doing this work. Okay, entonces cuando nosotros empezamos a desarrollar este trabajo, lo hicimos con el apoyo de una institución. Y la razón por la cual hemos compartido con ustedes el enlace de PayPal es porque verdaderamente necesitamos apoyo, auspicio para continuar realizando este trabajo. So I hope that covered it, and it also shared what the work can look like, what the materials that you create can look like, and how they can really place the African worldview at the center of the materials. So you're viewing and understanding the world from your own perspective. And then the materials help to build that confidence and that agency in our young people. Estos materiales tienen como objetivo resignificar la historia de los africanos y ayudar a la gente joven negra que se vea distinta. Y es importante que con su apoyo, que con su colaboración podamos sacar adelante esta iniciativa, dado que es esencial, es muy relevante que en todo este tipo de trabajos que busca reivindicar o enaltecer a las comunidades esté implícito la África en el centro del trabajo. And with the materials that you're receiving from us today, we ask that you circulate them. They're meant to get to African people everywhere. So please share them and spread the word. Y por favor pueden compartir los materiales que les estamos enviando. Compártanlos porque es muy importante que la gente conozca este trabajo. I do have a quick question, Dr. Leniles. Maybe you can share a little bit to us how the little story about how these people in Bogota didn't get the book, and also how can we get these books into Colombia. La pregunta que hice fue que si nos puede contar un poquito cómo en Bogotá no quisieron recibir el libro que ellos estaban ofreciendo y cómo podíamos acceder a ese libro o cómo enviar este libro a Colombia a las escuelas primarias. So, the book that you all saw earlier that focuses on the story of Benkos Bioho,
we also have that book translated into Spanish. El libro que ustedes vieron anteriormente, junto con el que presentamos acerca de la historia de Benkos Bioho, está ya traducido al español. There's a woman at Howard University who knows a lot of people in Colombia. I'm sure some people on this call know her, named Tonia Naves. And Tonia helped to set up meetings in Bogota with people who are committed to African sovereignty and really are pushing that agenda in Colombia. Okay, una persona que ustedes deben conocer a los participantes en esta llamada, que se llama Tonia Navas, que trabaja en la Universidad Howard. Ella conoce muchas personas en Bogotá y ella nos puso en contacto a su vez con personas en esa ciudad para tratar de presentar esta iniciativa a las diferentes organizaciones que dicen que están por el avance de la comunidad. The people in those organizations helped us get meetings with some officials in Bogota who are connected to the library as well as Black affairs nationwide. Black population. Y las personas que hacen parte de estas organizaciones a su vez nos presentaron a otros agentes de bibliotecas y otros espacios que tienen incidencia nacional y mayor alcance. We met with them. They told us the process to getting the book accepted and placed in libraries. We did our part, but never heard back from them. So it's something that we believe is necessary. We need to get our book into the national library system because that's the way of exposing African children to their history and culture. Esta es una manera importante de presentarle a través de estos libros a los jóvenes para que estén expuestos a este tipo de información. Si bien tuvimos reuniones con estas personas en Bogotá, en los diferentes espacios a donde nos invitaron y atendimos sus recomendaciones, seguimos el proceso, los procedimientos y las indicaciones que nos dieron para que nuestros libros y nuestros materiales estuvieran disponibles en las bibliotecas. A pesar de que seguimos todos los pasos y todas las indicaciones, nunca tuvimos por parte de ellos una respuesta. Entonces, todo está hasta ese punto. And when you go through our materials, the materials that we shared via email, it gives you a strong sense of the type of materials that should be in your libraries, that children should be able to be exposed to. And that speaks to really the work that we do. And I see Antonia Santos is on the call and saying what her role is. We would love to speak with you to try to figure out how we can get these types of materials to people in Cartagena. Okay, hay una señora que se llama Antonia Santos que escribió algo y que a ellos les interesaría ponerse en contacto con ella para que este material estuviera disponible en Cartagena. Perdón, yo quiero hacer ahí una... ¿Puedo terminar de traducir? Bueno, okay. Quiero hacer ahí una pequeña aclaración en este punto. Miguel, deja que termine la traducción y luego te hablo. Traduzco después para aclarar ahí en este punto sobre Antonia Santos. Ok. Un segundo, Miguel. Gracias. Benji. Alex, ¿está ahí? Alex, okay. So, Dr. Shockley, we have a question coming through from South Africa, but before the question, I'd like to say this. Listen, you came to the right space. This is a Black space. This is family. This is a safe space. This is how we get, you already know, this is how we get things done. This is the structure that we have to build. This is the system that we have to build. There is a comment over there from Elsie that this is what she says. Real quick.
She said, I want to say that when they offered the book to the Central Library, I was there with them. But I think they do not understand how bureaucracy works in Colombia. This library is a public library, and they saw that it was very complex to buy books and paper. That's what you guys wanted. But she believes that you don't understand Colombian bureaucracy. We're not going to worry about probably true. That's right. Pero no nos vamos a preocupar por la burocracia colombiana. Esto es un espacio nuestro, esta es familia, este es un espacio seguro. See, this is our space, this is family, this is safe. Listen, I'm going to tell you this real quick. There is a lot of educators that come through this space, and there is a huge discussion in Colombia right now about ethno-education, that's what they call it, and Cátedra de Estudios Afrocolombianos. That roughly translate the Afro-Colombian Studies lecture, something like that. Now, I've been having a big discussion with them that I don't like those terms. I like to talk about African-centered education. Right. So that's the discussion I'm having, but this is what it came through, and I'm going to tell you. Through CEADA, through this platform, Dr. Shockley and Dr. Leniles, we are trying to organize a national convention or national forum on Afro-Colombian education. My idea, and this is my idea, that we really have to work really hard to push through to a differentiated curriculum. That means a curriculum, an African-centered curriculum for the Black population in Colombia. It's going to be a huge task. It's going to be very hard because the Ministry of Education has to approve those things. But we have to sit down and we have to talk about that and we have to try to push through. That's me. But then there is people in the US already interested, like Dr. Shabat, maybe you know him. He has offered volunteer that he will go to Colombia to sit down with educators down there right now, if possible. So I guess we're going to have to continue talking because you offered that as well. So we'll see if we can make that happen, Dr. Shockley and Dr. Leniles. That's wonderful. Perfect. Lo que estoy diciendo es que hay una discusión grande ahorita en Colombia sobre la cátedra de estudios afrocolombianos y en educación, y que hay otras personas de Estados Unidos que han ofrecido ayuda, y como el doctor Leniles y el doctor Shockley ofrecieron eso, le estoy invitando porque a través de CEADA estamos intentando organizar eso, y por aquí está Elsie, que ella es una de las organizaciones, una de las coordinadoras del Movimiento Social Afro, y qué pena que la involucre Elsie, pero creo que aparte de la convención para la parte política, que la parte educativa es súper importante, porque a través de los procesos educativos es donde se pueden hacer los procesos liberatorios mucho más efectivos. Hay una pregunta de Sudáfrica. Go ahead, Maximus. There's a question coming through from South Africa, so Maximus is going to pose a question. Maximus, so you're going to have to say that in English and Spanish, Maximus. So my brothers right here from the US, they understand that you speak Spanish. You always punish me, my friend. Brothers, greetings from South Africa. First of all, I would like to really appreciate the presentation. I got in when you showed the video, and that was very, very interesting and challenging at the same time. While I appreciate the distribution that you are making, I'm from the University of Johannesburg in South Africa. And we are in South Africa in the era of transformation of education. And I would like to have a copy of that book so that it can be placed in our library. Whether we have to buy it or not, it is important that we'll have that book, because I think from what you said, the examples that you got of a community that has embraced its African values to the extent that it is crime-free. For me, that is a lesson that should be taken across a decolonized Africa. But also my question to you is that what would be the possibilities of having it open access? Because I think work of this nature, although I understand the implications of the cost of production, but the enormity of the work that you have done will touch every heart in Africa, and I think I would encourage that.
Alexino, are you ready to translate for me, please? I think you can try. You can do that, Brother Máximo. Come on. Do it. Órale. Saludos, compañeros en Sudamérica, pero sobre todo a los compañeros en los Estados Unidos. Para mí, desde el punto de vista de Sudáfrica, yo creo que el trabajo que los hermanos están haciendo es bien importante. Y yo, desde el punto de vista de la Universidad de Sudáfrica, me gustaría tener una copia, pues, para la librería de aquí en Sudáfrica. En el sentido del trabajo que están haciendo, es muy importante que toda la gente africana, pues, alcanza esa información, porque para mí, ellos tomaron virtudes de ahí, de Palenque, pues, que están formándose en la comunidad para que nosotros, de todos lados, pues, de punto de vista de África, África del Sur, del Oeste, lo que quiera, podemos aprender de ellos. Y me da mucho gusto que ellos están haciendo ese tipo de trabajo, pero también estamos en la época de la transformación de la educación aquí en Sudáfrica y me gustaría mucho usar el libro en la educación de Sudáfrica. Gracias. Thank you, brother, for your suggestions and questions. So I think the thing that I picked up on was about making our materials available in open access. We do have a number of materials, including 5 children's books translated into Spanish, workbooks for children worksheets for children translated into Spanish. If anybody wants to translate that much so far. Okay, entonces lo que he venido diciendo para responder a su pregunta con respecto a la disponibilidad de nuestro material, quiero decirle que tenemos una cantidad importante de material, entre eso 5 libros para niños que han sido traducidos al español, al igual que algunas copias. Entonces es importante tratar de hacer este material disponible a todas las personas. Those items, if they can contact John, they can get those 5 books and worksheets, and also everyone should subscribe to our YouTube channel, which I just put in the chat. Así que por ahora los pasos son los interesados en conseguir el material se ponen en contacto con John, y también es importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para lo cual les he enviado el enlace en el chat. And I also did send Brother Maximus our private email with our email address in it. I'm sorry, a private chat link with our email address in it, so that he can contact us and we'll make available anything he would like in South Africa. He can just email us and we'll make sure he's able to get it. Así que también le enviamos al señor Máximo de forma privada nuestro correo para que se ponga en contacto con nosotros de tal manera que él pueda contar con ese material y lo haya disponible en Sudáfrica. I'd like to say this, Dr. Shockley, Dr. Leniles, I lived in West Africa for 1 year, for a while. I was working there. And they don't know about Palenques and cimarrones over there. Could you speak up, brother? I didn't hear what you said. No, I say that I lived in West Africa and in Africa, and then the perception I have is that they even don't know about the stories of cimarrones, of Maroon.
Yeah, I wouldn't be surprised. When I was in Nigeria, I found out that many of the Nigerians didn't realize that some Nigerians had been taken from Nigeria and brought to the Americas and made into slaves. Yo cuando estuve en Nigeria, bueno, lo que usted acaba de decir, John, no me sorprende, porque cuando yo estuve en Nigeria y hablaba de estos temas, mucha gente en Nigeria ni se daba cuenta de que habían transportado nigerianos al otro lado del Atlántico. Ni siquiera esa información la tenían conocimiento de esa información. I'm going to tell you something, Dr. Shockley, about Nigeria, Dr. Leniles. Okay. Calabar, it is a city in southeast Nigeria. It was founded by the Spaniards. It was a port where they were embarking Africans. It was they were in the Mafa, they were embarking Africans to, the transatlantic trade. The name is Calabar. Mm-hmm. In Colombia, there is a common surname that is Carabalí. That means that those people were embarked in Calabar, Nigeria. It's a common black surname. There is a common black surname which is Biafra. And guess what? That's they come from the Biafran area in South Nigeria too. Those are the Igbo people that live there. And I'm saying this in Spanish. Hay una ciudad que se llama Calabar en el sureste de Nigeria al sur y era un puerto español de embarcadero de personas esclavizadas. Y hay un apellido muy común en Colombia que es Carabalí y eso se lo denominó a la gente que venía de ese puerto. Es decir, esto es un encargo, esto es un cargamento que viene de Calabar. Entonces esta gente tomó el apellido Carabalí. Y hay otra gente, otro apellido que es Biafra, y esta gente viene del área del área Biafra, que queda al sur de Nigeria también, y es donde viven los Igbo. Es decir, que quería agregar población alta Igbo y... Dime, George. Sí, quería agregar a la teoría. Entonces, hay otra teoría que el apellido Biafra viene de la gente Biafada de Guinea-Bissau. The other theory is that the Biafra last name comes from the Biafada people of Guinea-Bissau. Mm-hmm. The linkages and connections are undeniable, and we've got scholars like the brother. What is it? He's drawn a blank, but the brother that does the African presence work. Runoko Rashidi. Yeah, Runoko Rashidi, who is making those connections for us. Anthony Browder helping to make those connections for us. I think it's really critical that we pay close attention to the work they're doing and help us understand our oneness. There's a oneness that's there, and there is also a huge effort to try to make sure that we don't feel that oneness and that we see ourselves as separate and distinct groups. Benji. Es importante prestarle atención a los trabajos principalmente de Runoko Rashidi y de Anthony Browder, porque ellos han sido personas que se han enfocado en mostrar la unidad, la forma como estas comunidades se parecen tanto, en lugar de mostrar las divisiones. Entonces, este trabajo que ellos han hecho es importante estudiarlos y se suma también a la contribución que nosotros estamos intentando hacer. Let me just say, could you also announce this? Kofi and I have to get off this call soon because we have an interview with a teacher who's going to be, Kofi and I run a summer program where we expose our young Black children to technology. And we have a meeting with one of the teachers, a potential teacher for that program. And if anybody on here is a really good, you have to be able to speak English, but we're looking for another teacher to teach a technology class to some young middle school students. If you're interested, you could send us an email. Así que si hay personas interesadas en la tecnología, nosotros después de esta charla vamos a tener otra con profesores, pero se va a enfocar en ese tema. Así que si usted tiene conocimiento de inglés y está interesado, por favor, déjenos saber.
Do you know what my background is, Dr. Shockley? Let me guess, cybersecurity. No, I'm a STEM background. Okay, well, you know, we have a 3-week summer program, June 28th to July 16th. You would just have to be available. We'll talk about that. We'll talk, yeah. In fact, we should talk soon, like today, if you're interested. No, I'll give you a call. Okay. That's me. I'm the one in cybersecurity, Dr. Shockley. Okay, whoever's just call me because we're gonna do this hiring. So let us know. But this is what we do here. This is what we do. We establish these dialogues, Dr. Shockley, Dr. Leniles. This is the global African family. This is what we do. This is our goals, to establish those dialogues across geography, across latitudes, and across languages. We feel that we are not communicating, Dr. Leniles, Dr. Shockley. So this is why we were dying in anguish, and that's why we created this platform, especially for the Spanish-speaking population, because they don't get access to Pan-Africanism thought or Afrocentric thought, because most of the information is in English. So, well, let me just say this. Kofi and I heard that loud and clear when we were in Colombia, talking with LC as well as other people. LC was just full of so much great information for us. That's why we put, literally working with her and a couple of other people, Kofi, if you remember any of their names, they really impressed upon us the need for these materials. That's why when we got those funds to make the materials, we also made sure that they were in Spanish. And we went ahead and put them in French as well. It was because of our work in Colombia that we realized we needed to make sure the materials were available in those languages. And we're here and available and willing to do even more, whatever we can do to be helpful. Yeah. Well, Benji is there. I don't know. Maybe Benji, are you still there? Sí, brother, pero están hablando entre ustedes y yo no. Bueno, lo que está diciendo él es que voy a resumir. Entonces, lo que está diciendo es que está muy interesado en los temas STEM, y las personas que se quieran comunicar con él bien pueden hacerlo. Así que también, ¿qué fue la otra cosa? Un segundo. No, okay, I'll go ahead and do it. Él dijo que también que cuando estuvo en Colombia con Miguel Obeso y con Elsie, que Elsie sobre todo, bueno, los dos, pero sobre todo le dio mucha información, y básicamente toda esta información que ellos obtuvieron y el sentimiento que les causó era que había una necesidad de que este trabajo se tradujera al español, y que básicamente por lo que hicieron en Colombia y por lo que vieron en Colombia y por lo que se les dijo en Colombia, ellos básicamente se han embarcado en tratar de que este trabajo se traduzca a español, pero también al francés. I know that you have to go. Yo sé que se tienen que ir. And then there is one last question, and I think there's no more comments, a lot of comments there, but let me say this in English, in Spanish first, and then in English. Sé que se tienen que ir. Hay una pregunta de Elsie, que le voy a decir que la haga en un momentito, y Elsie, si lo puedes hacer lo más brevemente posible, te agradecería. Pero también me gustaría recomendarles que se contactaran con una educadora que está aquí, que se llama María Estela Escobar. Ella participa del espacio, y ella es una educadora ya jubilada, pero ella ella creo que fundó un centro de documentación o una biblioteca en el Cauca o algo así. Y me gustaría que se contactaran con ella. The English version. So I know that you have to go, so we're gonna start, the closing remarks. But before that, Elsie, she said in the chat that she wanted to ask something. And also, I'd like to recommend you to get in touch with an educator. Her name is Maria Estela Escobar. She founded a library or a documenting center or museum, something like that in a Black population area in Colombia. So she's saying that she would love to get in touch with you. So I think I'm gonna make that synergy somehow. So Elsie, go ahead. I'll put our email up there one more time, but go ahead. Elsie, puedes hacer la pregunta.
Elsie? Okay. Parece que Elsie no está. Okay, then we go ahead and start the closing remarks. So I just shut up and then I'll let you go too. I'll be relatively brief. I want to just thank you all again for inviting us. This is a fantastic platform, and I feel honored to have been able to share some of our work and our thoughts with you all, and I look forward to doing it again soon. Ok, quiero agradecerles y resaltar que esta es una magnífica plataforma. Estoy muy orgulloso, me siento muy honrado de que me hayan invitado aquí y estaré presto para que me vinculen en una próxima oportunidad. Gracias. I just want to say something very similar. Just thank you for allowing us to be a part of this conversation today. We look forward to you all checking out some of our creations and offering feedback and just starting to really engage with the work that we do. And most of that can be found on our YouTube channel, the Ka Institute. But there are also other things that we do. So you can follow us on Facebook at the Ka Institute, and we post some of the things that we're doing on there. And just lastly, ending with Amilcar Cabral, the struggle continues, but victory is certain. Ok, para terminar, voy a hacerlo con una cita de Amílcar Cabral, que es la lucha continúa, pero la victoria está asegurada. Nuevamente agradecerles por la oportunidad de estar aquí, recordarles que nos pueden consultar nuestro trabajo en nuestra página de Facebook, seguirnos allí, también en nuestro canal de YouTube, a la vez que nos interesaría mucho tener correspondencia con ustedes y básicamente tener retroactividad, que ustedes consulten nuestro material y nos dejen saber sus opiniones al respecto. Así que hasta la próxima y muchas gracias nuevamente por la invitación. We are the ones that have to thank you. Thank you so much for being here. It's really an honor, and it's so wonderful, so fascinating to see the work that you're doing, the relevancy of it, the necessity of it. There's another topic that I would love for you to talk about in maybe later, I don't know. And then you have this book that you both edited. It's African-centered education theory and practice. That work, I think, is besides what you did with Palenque, I think it is beyond necessary. So maybe that's something that we can probably put together to bring to CEADA in the future. If you have the time, and I know the willingness is there, but I have to. Of course. Yes, indeed. Thank you so much, brother. We appreciate this. All right. Thank you, everyone. Take care. Take care. Bye-bye. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó desde diferentes partes.